Estás escuchando Radio Franciscana, transmitiendo desde Nezahualcóyotl para todo México. Comenzamos. Paz y bien, queridos hermanos de la región del Señor del Sacro Monte y todas aquellas personas a las que llegue este video. Reciban un abrazo fraterno de nuestro ministro regional, el hermano Francisco, y de nuestro asistente espiritual, Fray José Guadalupe Gaitán, así como de todos los hermanos que conformamos este consejo. Tiene ya varios días que no hemos subido un video sobre la lectura bíblica que hemos venido haciendo o que veníamos haciendo casi a diario estos últimos días antes de la Navidad. Pues ha estado un poco ocupado, una disculpa por no haber podido subirlo a tiempo, pero los invito a que no dejemos de leer la Sagrada Escritura. Hoy vamos a dedicarnos a leer el Evangelio de Lucas capítulo 6 y capítulo 7, perdón. También invitarlos para que el tercer domingo de enero se realice el rito de la entronización de la palabra de Dios. Se viene realizando, si no mal recuerdo, ya desde hace 3 años. Este vendría a ser el tercero o el cuarto año, no, ya no lo recuerdo bien. Tercero o cuarto año en que se realizaría este rito. Se recomienda que de preferencia sea en la liturgia eucarística durante alguna de las misas o en todas las misas, que se invite a las personas a traer la Sagrada Escritura, a traer su Biblia simbólicamente. Se recomienda que el rito se haga después de la homilía. Terminando la homilía, se prepare o se tenga ya preparado un pequeño altar en el que se van a colocar velas, flores y la palabra de Dios. Estas entrarían en una procesión, ¿no? Se prepararía esa procesión, 2 personas llevarían las velas, otra persona, 1 o 2, las que sea necesario, llevarían las flores, las depositarían en el altar, y una última persona llevaría la palabra de Dios, ¿no? Llevaría la Sagrada Escritura y la depositaría en el altar. Se recomienda que sea de esta manera. Es una forma y ya ahí dependerá de la creatividad de cada uno de nosotros, que ustedes hablen con sus sacerdotes, se lo recomienden, los animen a realizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se puede realizar en la iglesia de esta manera, se recomienda también que se realice en la casa. Que se prepare un altar como este pequeñito que tengo yo acá atrás, donde está ahorita el nacimiento, pero especial para la Sagrada Escritura. Algunos ya lo tienen, ya lo cuentan con ellos en su casa. Bueno, pero se trata de que inviten a la familia a participar de este rito. Voy a procurar hacer un video en el que podamos ver alguna demostración de cómo poder hacerlos, qué materiales se necesitaría, y se los estaré compartiendo, ¿por qué no? Muy bien, pues demos paso entonces a la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 6. Pero antes pongámonos en la presencia del Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que tu santa palabra pueda penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma. Y así de esa manera poder meditarla, comprenderla, vivirla y sobre todo llevarla a todas aquellas personas que más alejadas están de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora sí. Tenemos ya en la pantalla entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Un sábado pasaba él por entre unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito
Y Jesús respondiéndoles, les dijo: ¿No han leído lo que hizo David cuando tuvieron hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición y comió y dio a los que le acompañaban, a pesar de que solo a los sacerdotes les es lícito comerlos? Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y había allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Los escribas y los fariseos le observaron a ver si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él conocía sus pensamientos y le dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: Yo les pregunto, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida de un hombre o perderla? Entonces, mirando a todos los que estaban a su alrededor, le dijo al que tenía la mano seca: Extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó curada. Ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué harían con Jesús. En aquellos días salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12, a los que denominó apóstoles: a Simón, a quien llamaban Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago de Alfeo, a Simón llamado Celote, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos se detuvo en un lugar llano, y había una multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea y de Jerusalén y del litoral de Tirón y Sidón, que vinieron a oírle y a ser curados de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, pero salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, comenzó a decir: Bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reinarán. Bienaventurados cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban su nombre como maldito por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo, pues de este modo se comportaban sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están hartos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque gemirán y llorarán. Ay de ay cuando los hombres hablen bien de ustedes, pues de este modo se comportaban sus padres con los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y rueguen por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues tampoco la túnica. Da a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Como quieran que hagan los hombres con ustedes, háganlo de igual manera con ellos. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tendrán? Pues también los pecadores aman a quienes les aman. Y si hacen el bien a quienes les hacen el bien, ¿qué mérito tendrán? Pues también los pecadores hacen lo mismo.
Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tendrán? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada por ello, y será grande su recompensa, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y con los malos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Echarán en su regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante, porque con la misma medida con que midan, se les medirá. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Todo aquel que esté bien instruido podrá ser como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la mota que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Por qué no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni tampoco árbol malo que dé buen fruto? Pues cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas del zarzal. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo de su mal saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les diré a quién se parece. Se parece a un hombre que al edificar una casa, cavó muy hondo y puso los cimientos sobre la roca. Al venir la inundación, el río rompió contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba bien edificada. El que oye y no pone en práctica se parece a un hombre que edificó su casa sobre la tierra. Sin cimientos, rompió contra ella el río y enseguida se derrumbó. Y fue tremenda la ruina de aquella casa. Lucas capítulo 7. Cuando terminó de decir todas estas palabras, el pueblo que le escuchaba entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un siervo enfermo, punto de morir, a quien estimaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su siervo. Ellos, al llegar donde Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que hagas esto, porque aprecia a nuestro pueblo y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús, pues, se puso en camino con ellos, y no estaba ya lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos para decirle: Señor, no te tomes esa molestia, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu encuentro. Pero dilo de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre sometido a disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, vete, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que le seguía, dijo:
Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando volvieron a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Después marchó a una ciudad llamada Naín, e iba con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, resultó que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y la acompañaba una gran muchedumbre de la ciudad. El Señor la vio y se compadeció de ella y le dijo: No llores. Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo: Muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. Y se llenaron todos de temor y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Esta opinión sobre él se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Informaron a Juan sus discípulos de todas estas cosas, y cuando llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿Eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Cuando aquellos hombres se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades, de dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos. Y les respondió: Vayan y anúncienle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Cuando los enviados de Juan se marcharon, se puso a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con finos ropajes? Dense cuenta de que los que visten con lujo y viven entre placeres están en palacios de reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, te los aseguro, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: Mira que envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya preparándote el camino. Les dijo que entre los nacidos de mujer nadie hay mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo, incluso los publicanos, le escuchó y reconoció la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el plan de Dios sobre ellos, al no querer ser bautizados por él. Así pues, ¿con quién voy a comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a los niños sentados en la plaza y que se gritan unos a otros aquellos que dicen: Hemos tocado para ustedes la flauta y no han bailado. Hemos cantado lamentaciones y no han llorado. Porque viene Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y dicen: Tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: Fíjense, un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría queda acreditada por todos sus hijos. Uno de los fariseos le rogaba que comiera con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y entonces una mujer pecadora que había en la ciudad, al enterarse de que estaba recostado en la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume, y por detrás se puso a sus pies llorando, y comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas, y los enjugaba con sus cabellos,
los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado se decía: si este fuera un profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo que decirte una cosa. Y él contestó: Maestro, di. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, se lo perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien perdonó más, contestó Simón. Entonces Jesús le dijo: Has juzgado bien. Has juzgado con rectitud. Y vuelto hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Y los convidados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Uh. Muy bien, queridos hermanos. Hasta aquí la lectura del Evangelio, Lucas capítulo 6 y capítulo 7. Mucho que reflexionar, medítenlo, vuélvanlo a escuchar, tomen su Sagrada Escritura, léanlo, asimílenlo, disfrútenlo, compártanlo, no se lo queden, interiorícenlo, grábenselo en su mente y en su corazón y en su alma. Muy bien, queridos hermanos, pues me despido de ustedes, no sin antes reiterarles un abrazo fraterno de nuestro hermano ministro, el hermano Francisco, y de nuestro asistente espiritual, Fray José Guadalupe Gaitán. Nos despedimos con esta oración que dice así: Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una bonita noche, una bonita mañana, una bonita tarde, paz y bien.